Quiero compartir una palabra del Señor. El mundo hoy celebra la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Otros todavía lloran porque están esperando que Él venga. Conocemos la historia de Cristo. Conocemos cómo se dio el evento, cómo Él se encarnó, llegó a la tierra, creció, hasta llegar al Gólgota y entregar su vida. El mundo religioso celebra la muerte, recuerda la resurrección, pero los que hemos tenido la experiencia, la iglesia del Señor, de reconocerle como el Salvador, tenemos que saber que no todo terminó en la cruz y no todo terminó en la resurrección. Hay un proceso para la iglesia del Señor, para cada hombre, para cada mujer que hemos reconocido que Él es el Salvador. Y quisiera que me acompañara en sus Biblias en el libro de Tito, capítulo 3, de versículo 4 al 7. Te damos gracias, Señor, gracias. Muchas gracias. Y leemos la palabra del Señor en esta hermosa tarde en toda reverencia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde, por tu palabra, que tu Espíritu Santo toque cada corazón y la misma sea efectiva en nuestras vidas, que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse en esta tarde. Quiero hablar bajo el tema, que llega a mi corazón, la muerte y resurrección de Cristo es la garantía de nuestro nuevo nacimiento. La muerte y resurrección de Cristo es la garantía del nuevo nacimiento. Si estamos aquí confesando a Cristo, es que reconocemos que Él es el Salvador. Entonces, que ha comenzado algo en cada uno de nosotros. No quedó en la muerte, no quedó solamente en la resurrección, sino que cada día estamos luchando por agradar, servirle, adorarle, buscarle su rostro, buscarle en todo tiempo. Cuando la persona se convierte, experimenta algo especial de parte de Dios. Y en la dinámica de la conversión, la persona se arrepiente, le pide perdón a Dios. Dios le perdona. Pero en la persona, ¿qué acontece? ¿Qué acontece o qué aconteció el día que usted y yo confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor? ¿Qué aconteció? Porque reconocimos nuestros pecados, reconocimos y reconocemos que Él murió y resucitó. ¿Qué acontece entonces en nuestra vida al confesar por fe que Jesucristo es el Salvador? Acontece algo extraordinario y es que recibimos nueva vida espiritual, lo que se le conoce también como el nuevo nacimiento. Y este fue el gran tema del cual Cristo le habló a Nicodemo. Nicodemo no lo entendió porque él estaba pensando humanamente, algo que era imposible, pero Cristo le estaba hablando del nacimiento del espíritu, del alma, reconocer que Jesucristo es el Señor.
Cristo dijo de este nuevo nacimiento será algo indispensable para ver el reino de Dios. Si queremos ver el reino de Dios, no basta con reconocer que Él murió, no basta con reconocer que Él resucitó, sino que tiene que acontecer algo, un nuevo nacimiento. Y si hoy reconocemos que Él vive, que Él resucitó, que Él prometió que viene de nuevo por su pueblo, por su iglesia, quiere decir entonces que hemos experimentado el nuevo nacimiento. Porque ese nuevo nacimiento me lleva a reconocer que Él vive, que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, que peleamos la batalla de la fe del día a día, pero Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, aún en las tribulaciones. A ese Dios adoramos porque hay algo, una vida nueva, espiritual, que nos lleva a reconocer que Jehová vive, Jehová reina, bendito sea el nombre del Señor. Se lo fuerte en esta tarde. Este nuevo nacimiento es producido, ¿sabe por quién? Por el Espíritu Santo. Humanamente, podemos reconocer la historia de Cristo. Muchos la reconocen, claro que sí. El mundo hoy lo reconoce esta semana, que en nuestros países le llaman la Semana Mayor, Semana Santa. Todo se paraliza, el comercio cierra, todo se detiene en los países. Podemos reconocer que se levantó, pero para reconocer que hemos experimentado una vida en Él, necesitamos al Espíritu Santo. Con nuestras fuerzas, imposible nosotros convertirnos a la fe, a Cristo. Por nuestras fuerzas humanas es imposible, pero gracias al Espíritu Santo de Dios que está y llegó a nuestros corazones y nos convence de nuestros pecados, nos da la fuerza para que usted y yo podamos decir: Jesucristo, te necesito, eres mi Salvador. Es necesario reconocer la presencia y la persona del Espíritu Santo. En esta tarde estamos aquí, no por nuestras fuerzas, porque hoy un día, una tarde lluviosa, quizá el cansancio de la semana nos embarga, nos alcanza. Estamos aquí porque nos trajo el Espíritu Santo para reconocer una vez más que vivimos porque Cristo vive. Oh, poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor, y por eso en esta tarde decimos: gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, que hoy podemos ver que en Cristo hay salvación, que hoy podemos ver que hay una esperanza que cambia los pueblos, que cambia la familia. Se llama el Hijo de Dios, que dio su vida, la tomó, resucitó. Él vive, Él vive. Él vive, Él vive, y ese Espíritu Santo me lleva a levantar mano al cielo y me lleva a decir: Jesucristo, tú vives, tú vives. Oh, poderoso es el Señor. Por causa de este nuevo nacimiento, la persona se constituye hija o hijo de Dios. Ahora somos hijos e hijas de un Dios poderoso. Por eso Juan en el capítulo 1, el versículo 12 al 13, lo habla y lo dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Espíritu Santo nos llevó a confesar a Cristo como Salvador. Ahora usted es un hijo y una hija de Dios. Ahora Él lo mira y dice: ahí están mis hijos, mis hijas, adorando mi santo y bendito nombre. Aunque el mundo diga otra cosa, usted es un hijo y una hija de Dios, y Él va a pelear por usted sus batallas. Él va a interceder en medio de cada crisis, en medio de cada dificultad. Este nuevo nacimiento es el resultado de la fe en Cristo. La fe en Cristo.
Por eso, el primer libro de Juan, capítulo 5 y el versículo 1, lee de la siguiente manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Entonces, que hoy hay hombres y mujeres en esta casa que han nacido de nuevo, que hay una vida espiritual en cada uno de nuestros corazones a través de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo que nos llevó. Y esa fe en Cristo Jesús nos lleva hoy a decir: gracias, Señor, por el sacrificio, y gracias por la resurrección. Por ser nacida la persona, ser nacida de Dios y experimentar a través de la fe en Cristo, hay algo que va a ocurrir en cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice, el primer libro de Juan habla claramente que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando usa la palabra no practica el pecado, esto se refiere, el pecado es un estilo de vida. Esto se refiere que aquellos que experimentan el nuevo nacimiento en Cristo Jesús podrán venir batallas que van a venir en el camino. Como decía la pastora, si usted está buscando del Señor, el enemigo se va a levantar como río, no se va a quedar con los brazos cruzados, se va a levantar para destruir. Pero ¿sabe algo? En el proceso vamos a fallar. Por eso yo siempre digo, nunca hagamos una promesa que no le podemos cumplir a Dios. Hay promesas que a veces se hacen: Dios, nunca te voy a fallar, yo voy a estar ahí fiel. El apóstol Pedro lo experimentó. El apóstol Pedro negó a Jesús, lo cambió por 3 negaciones. Los apóstoles salieron huyendo en el momento de la persecución, en el momento de la agonía en Getsemaní. Lo dejaron solo, abandonado. Esto se refiere que si fallamos en el camino, como hemos experimentado el nuevo nacimiento, yo puedo ir al Padre, yo puedo ir al Hijo, porque Él es mi abogado, intercede por cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice: si 7 veces cayere justo, 7 veces Jehová lo levantará. Si caemos en el camino, Él nos puede levantar. Miremos al cielo, porque hay esperanza. Pero tenemos un enemigo que es un acusador y va a comenzar: mira, le fallaste al Señor, el Señor no te va a perdonar ahora. No, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo, porque Cristo le va a decir al Padre: mi sangre la derramé por Él, hoy yo lo levanto, hoy yo lo restauro. Y el Padre dice: Él es mi Hijo, levántalo, restáuralo. Oh, dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Se refiere que el pecado no tiene dominio de mi vida. Si yo fallo, me humillo 7 veces, Jehová nos levantará. Diga el débil: fuerte soy en Cristo Jesús. No te rindas si en el camino has fallado. No te rindas. Todavía hay una esperanza de vida. Está Cristo y el Espíritu Santo te va a llevar a pedirle. Sus brazos están abiertos, están extendidos. Él te va a levantar porque Él tiene poder sobre el pecado. Él lo venció. Por eso la persona que experimenta ese nuevo nacimiento vence el pecado que está en el mundo. Somos más que vencedores. El resultado de ese nuevo nacimiento a través de la muerte y resurrección de Cristo, que es la garantía de este nacimiento, nos lleva a vencer el pecado, porque Cristo derramó su sangre y llevó allí todos los pecados. El perdón de pecado está hoy presente para aquellos que están sin fe, sin esperanza. Todavía hay una sangre que está fluyendo, es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Podemos vencer el pecado porque Cristo lo venció. Cristo lo venció. Aleluya. Dice también el primer libro de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Usted es más que vencedor, más que vencedora.
porque ha experimentado el nuevo nacimiento. Si se levantan las pruebas, si vienen dificultades, si se levanta aún y caemos en el camino, puedes vencer el pecado, porque Cristo lo venció. Miremos al cielo, iglesia. Él restaura, Él levanta. Y hay otro punto que podemos ver en el nuevo nacimiento. Dios nos guarda para que el maligno no los tiente. O sea, que al experimentar ese nuevo nacimiento, Dios nos guarda del maligno. Porque ahora Dios va delante de nosotros. Y el maligno ahora no nos ve a nosotros, ve a Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, el maligno tiene que abandonar el camino para que usted y yo pasemos al otro lado. Y el Señor nos cuida. Por eso ese primer libro de Juan también, el capítulo 5 y versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No le toca. El maligno no tiene autoridad sobre su vida. El maligno no tiene autoridad sobre su familia. El maligno no tiene autoridad sobre su matrimonio. El maligno no tiene autoridad sobre sus hijos. El maligno se sujeta a Dios. Y si usted lo reprende, él se tiene que ir fuera. Porque si usted ha experimentado el nuevo nacimiento, usted le va a decir: maligno, te has levantado en contra de mi familia, te has levantado en contra de mis hijos, pero ¿sabes algo? Cristo te derrotó en la cruz del Calvario. Cristo resucitó, y en ese nombre, que es sobre todo nombre, te vas fuera de mi casa, te vas fuera de mis hijos, te vas fuera de mi matrimonio, te vas fuera de mi vida, porque tú no tienes parte ni suerte. El maligno no tiene parte ni suerte sobre nuestras vidas, porque Cristo nos compró a precio de sangre. Nos ganó en la cruz del Calvario. Cuando Él abrió sus brazos, derramó su sangre, le estaba diciendo al maligno: ahora me pertenecen a mí, ahora tú no tienes parte ni suerte. El maligno no nos puede tocar. Tenemos la autoridad de Dios para reprenderlo y echarlo fuera. Una ocasión me encontraba en un país en el Caribe y estaba disfrutando de un almuerzo que me habían brindado. Y yo escuchaba en aquella casa una puerta que se estremecía, ruidos. La señora de la casa me dice: perdone, es que tengo a mi hijo encerrado. Lo hemos llevado a los médicos. Se pone muy violento. Ya no lo quieren atender. Lo tengo que traer y llevarlo a su cuarto y cerrar la puerta con seguro, pero ya rompe la puerta. En ocasiones he tenido que mandarla otra vez a reparar. Se pone muy agresivo. No le voy a decir que salga porque puede agredirlo a usted. A veces hemos tenido que salir y dejarlo con cadenas, atado, porque si lo dejamos solo sale y va a agredir a los vecinos. Y yo le dije: en lo que me preparo un poco más de jugo de naranja, quiero decirle estas palabras: hoy su hijo es libre en el nombre de Jesús. Porque Satanás no tiene parte ni suerte. Y grité desde la sala: hijo, sé libre en el nombre de Jesús. Y le dije: abra la puerta. No, pastor, abra la puerta. Abrió la puerta, el joven salió llorando, se me tiró encima y dijo: sentí algo que se fue de mi cuerpo. Hoy me siento libre, hoy vuelvo a ser el mismo, hoy vuelvo. Es que el maligno no tiene parte ni suerte, no tiene parte ni suerte. Repréndelo en esta tarde, échalo fuera en esta tarde. Pero aunque Él te presente villas y castillas, aunque te presente el mundo, dile: no, Cristo vive, Cristo resucitó. Y mi vida está escondida en Él. Oh, poderoso es el Señor.
El maligno no tiene poder. Y cuando experimentamos ese nuevo nacimiento, gracias a ese sacrificio y resurrección, recibimos lo que aceptamos a Cristo, recibimos lo que la palabra del Señor habla de limpieza espiritual. Cuando vamos al Antiguo Testamento, los profetas hablaron de la limpieza espiritual que Dios realiza en las personas. Isaías, en el capítulo 1 y versículo 18, el profeta habla y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías estaba profetizando, estaba hablando que iba a venir uno que iba a limpiarnos de todo pecado. Nos iba a limpiar, una limpieza espiritual de todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Isaías estaba hablando del Hijo de Dios, el Cordero perfecto, Cristo. Ezequiel también en el capítulo 36 y versículo 25 habla y dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ezequiel estaba hablando de Jesucristo, porque Jesucristo es el agua de vida y esa agua está fluyendo en esta tarde. Nos ha limpiado ese río y el Espíritu Santo que mora en tu corazón nos lleva a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh, poderoso es el Señor. David también habla en el Salmo 51 y versículo 2. Y dice el salmista: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Está hablando de Cristo. Ahí en ese mismo capítulo 51 y versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El salmista hablando que reconocía que había una necesidad dentro de él, en su interior, de ser limpiado de toda culpa, de todo pecado. Pero él se dio cuenta que no estaba solamente todo en el rito, en lo religioso. Él se dio cuenta que había algo más allá. Y por eso él se atreve a exclamar: lávame más y más de mi maldad. Reconociendo, tiene que haber un ser poderoso que pueda hacer esto. Claro que lo hay. Se llama Cristo, el que murió y resucitó. Aleluya. Adórale, adórale esta tarde, adórale, adórale, adórale. Él nos limpia, Él nos limpia de toda maldad, Él nos limpia de todo pecado. Es Jesús. Malaquías también, el capítulo 3 y versículo 2 dice: porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Porque ese fuego nos consume, nos purifica y se lleva todo aquello, consume todo aquello que nos separa del Padre. Se llama Jesús. En el Nuevo Testamento también se habla de esta limpieza espiritual que Dios realiza en las personas. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, en Corintios, el primer libro de Corintios, capítulo 6 y versículo 11, habla y dice de la siguiente manera: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando uno estudia a los corintios, ¿qué muchos problemas había en Corintios? Dentro de la iglesia. Tenían los dones, predicaban, profetizaban, pero habían divisiones, contiendas, envidias. No se llevaban entre sí. Salían de la actividad, luego de tantas profecías, de todo, y muchos se iban al templo de la prostitución. Y regresaban y comenzaban a competir, divisiones. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando los confronta con la realidad que estaban viviendo, porque ellos querían también poner cargas que Dios
no estaba exigiendo, pero ellos querían exigirlas, humanas. Y el apóstol Pablo le está diciendo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando el enemigo se acerque, porque él le encanta acusarnos con el pasado, con lo que estamos viviendo día a día, él nos conoce muy bien y comienza a enviar los dardos a nuestra mente y comienza quizás a susurrar o a hablar a nuestros oídos y decirnos, ya tú no tienes esperanza, ya fallaste, ya tú no te vas a levantar más. Usted puede decirle esta palabra, mira enemigo, yo te reprendo y ¿sabes algo? Esto eras yo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre que es sobre todo nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y ese Espíritu Santo que Dios nos envió está con nosotros y nos va a llevar nuevamente ante la presencia del Señor. Hermanos, tenemos un enemigo que nos acusa a diario, pero qué bueno saber que Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Cerremos toda puerta porque no tiene parte ni suerte. Permitamos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas, porque nos va a acercar cada día a Dios. Por eso dice también el primer libro de Juan, capítulo 1 y versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Cuando dice de todo pecado, de todo. El ser humano aquí en la tierra se dedica a poner los pecados por escala, cuál es más grande, cuál es más pequeño. Y en ocasiones hay personas que dicen, Dios no me va a perdonar porque mentí. Pero ¿sabe algo? Tanto mentir es pecado como el adulterio es pecado. Dios los ve por igual. Pecado es pecado, no hay una escala. Es entonces que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Si queremos ser libres de todo pecado, de aquello que nos molesta, vayamos a la sangre de Cristo, porque Él nos limpia de todo pecado. Sus brazos están extendidos para levantarnos. Aleluya. No permitamos que nuestro enemigo que está derrotado destruya nuestras vidas, destruya nuestra familia. No, vamos a pararnos frente a la línea de batalla y vamos a decirle, la sangre del Hijo de Dios me ha limpiado de todo pecado, de toda maldad. Soy hijo e hija de Dios. Ahora yo quiero que Él sea el centro de mi vida. Yo quiero que Él se entrone en mi corazón. Aleluya. Cuando reconocemos la muerte y resurrección y la fe nos lleva a confesar a Cristo a través del Espíritu Santo, produce algo también. Esto produce que uno muera al mundo y al pecado. Los hijos e hijas de Dios mueren al mundo y al pecado. Esto significa una ruptura fundamental con el pecado. Y en virtud de esta experiencia la persona pierde en potencia su interés por las cosas pecaminosas. En otras palabras, ya lo que destruía mi vida, ya yo no lo quiero. Ya yo no quiero lo que está destruyendo mi vida, lo que la estaba destruyendo, yo me aparto completamente, una ruptura completa. Porque cuando Cristo llega, Él lo completa todo. En Cristo estamos completos, no hay que buscar nada afuera. Entonces, como experimentamos esto en Cristo Jesús, nuevo nacimiento, Él nos lleva a morir al mundo, a morir al pecado. Porque ahora queremos buscar, y el Espíritu Santo nos va a llevar a buscar las cosas que nos acercan a Dios. La palabra, seguir sus mandamientos, luchar día tras día. Y uno de los pasajes que mejor explica esta muerte espiritual está en Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 4. El apóstol Pablo hace una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque muchos dicen que entre más se peca, más la gracia sobreabunda. Sin embargo, el apóstol Pablo hace esta pregunta en el versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta que da en el versículo 2 es la siguiente: no.
Y a continuación da la razón. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué vamos a vivir lo que destruye nuestras vidas si hemos confesado a Cristo? ¿Por qué voy a buscar lo que destruye mi vida, lo que destruye mi familia, lo que destruye a mis hijos? ¿Por qué cuando Cristo llega hay una ruptura completa, una separación de las tinieblas a su luz admirable? Ahora yo digo, yo no quiero nada de lo que el mundo ofrece. Ahora yo quiero buscar las cosas del reino, su justicia, su amor, su bondad. Poderoso es el Señor. Y esta muerte significa que uno está totalmente separado del pecado y el mismo no le atrae. O sea, ya perdemos ese interés en buscar aquellas cosas que destruyen o son pecaminosas. Otros pasajes bíblicos hablan de esta muerte espiritual al mundo, del mundo y el pecado. Colosenses capítulo 2 y versículo 20 dice de la siguiente manera: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Y Colosenses capítulo 3 y versículo 3 dice: porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Ya el pecado terminó. Ahora mi vida está escondida en Cristo en Dios. Quien llevó, el apóstol Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Quien él mismo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y ¿sabe algo? Cuando miramos el madero, sabemos que era un árbol que estaba seco, muerto, donde colocaron al maestro, hicieron la cruz. Ese madero representa a cada uno de nosotros, que estábamos sin fe, sin esperanza, muertos en el pecado. Y la sangre de Cristo le estaba diciendo al mundo: ellos están como este madero, pero mi sangre hoy trae vida y vida en abundancia, para que usted y yo nos levantemos y adoremos. Para que nos levantemos y adoremos, porque Él mismo llevó nuestros pecados. Aleluya. En su cuerpo. Para que nosotros vivamos a la justicia. La muerte de Cristo significa: yo muero para que ustedes mueran. Yo resucito para que ustedes resuciten juntamente conmigo a una nueva vida. Una vida de esperanza, una vida de fe. O sea que en la resurrección de Cristo y al experimentar el nuevo nacimiento, estamos diciendo, estamos entendiendo, y la palabra del Señor nos revela que resucitamos a vida nueva con Cristo Jesús. La persona no solamente muere al mundo y al pecado, sino que resucita a una nueva vida. Por eso el libro de Efesios es bien enfático en el capítulo 2, del versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él, nos resucitó. En la resurrección, Cristo estaba diciendo a usted y a mí: ahora ustedes viven porque yo vivo. Y en esta tarde estamos aquí porque Él vive, porque Él resucitó. En esta tarde levantamos nuestra mano al cielo porque Él vive. Él resucitó. La tumba está vacía. Y la garantía de nuestra resurrección, del nuevo nacimiento, de la vida que hoy experimentamos, es gracias a la resurrección de Cristo. Es nuestra garantía, porque Él vive, nosotros vivimos. No hay muerte espiritual para nosotros, hay vida y vida en abundancia, porque Él venció la muerte en la cruz del Calvario. Para que usted y yo hoy estemos en vida, adorándole, glorificándole. Es interesante
que en el Nuevo Testamento nos muestra y nos enseña y nos dice que por medio de la conversión la persona muere al pecado. También dice que resucita con Él con el fin de vivir para Dios. Y la Escritura nos dice en Gálatas capítulo 2, versículo 19, porque yo por ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, dijo el apóstol Pablo en el capítulo 12 y versículo 20, el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Iglesia, Él nos amó y se entregó a sí mismo por usted y por mí, para que hoy disfrutemos de una nueva vida en Cristo. Aleluya. Estamos en vida y donde hay vida hay adoración. La iglesia está viva porque Cristo vive. Hay expresiones que se escuchan, donde escuchamos predicadores que dicen, la iglesia está muerta. No, mentira, la iglesia está viva porque Cristo vive. Él resucitó, Él es la roca. En ti hay vida y vida en abundancia. Oh, dale fuerte ese aplauso al que vive. El apóstol Pablo, una vida persiguiendo a los cristianos, de persecución, pero camino a Damasco tuvo ese encuentro con el caballero de la cruz que se llama Jesucristo, y él ahora confiesa, con Cristo estoy juntamente crucificado. Está diciendo, mi vida te pertenece, ahora muero yo para que tú estés en mí. Aleluya. Y esto significa, esta declaración del apóstol Pablo significa que nuestro yo está crucificado, que nuestra voluntad está crucificada. Ahora nuestro Dios habla y nosotros obedecemos. Ahora caminamos según su palabra. Ahora le adoramos porque Él es merecedor de alabanza. Y aún en la prueba, en las dificultades, Él está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en cada uno de nosotros. Gracias a ese Espíritu Santo que nos llevó, nos convence de nuestros pecados y nos lleva a confesarle como nuestro Salvador. Por eso el apóstol Pedro en su primer libro, el capítulo 2 y versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Se entregó para que usted y hoy vivamos. Gracias, Señor. Porque realmente nosotros merecíamos muerte. Pero gracias a ese amor de Cristo que se manifestó allí en la cruz del Calvario, esa gracia inmerecedora hoy nos tiene aquí disfrutando de la vida. Estamos vivos, iglesia. El maligno no tiene parte ni suerte. Usted puede darle un grito de victoria porque Cristo lo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, he ganado. Se han cumplido todas las profecías para que usted y hoy podamos decir, consumado es, estoy en una nueva vida. Él ganó, ahora yo soy más que vencedor por medio de Jesucristo. Aleluya. Como se puede ver, gracias al sacrificio, a la resurrección de Cristo y el Espíritu Santo llevarnos a través del vehículo de la fe a confesarle como Salvador de nuestras vidas, hoy disfrutamos de una nueva vida espiritual. Hoy estamos vivos espiritualmente porque hemos reconocido que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Hoy disfrutamos de una limpieza espiritual. Hoy disfrutamos de la muerte hacia el mundo y el pecado. Tenemos el poder, la autoridad para decirle al mundo, no tienes parte ni suerte conmigo.
Hoy disfrutamos de una resurrección y esa resurrección nos lleva a poder entender que vivimos porque Él resucitó. Y si Él reina, usted y yo reinamos aquí en la tierra porque Él es nuestro Rey, nuestro Redentor. Como podemos ver en esta tarde, estos versículos nos llevan a reflexionar cómo estamos referente a esta palabra. Solamente nos hemos quedado en el proceso que Él entregó su vida, resucitó, pero ¿qué hay de nuestra vida? ¿Hemos resucitado juntamente con Él? ¿Le hemos confesado? ¿Creemos? ¿Vivimos para Él? Porque el mundo religioso hoy llora, camina, muchos hasta se crucifican. Otros lastiman sus cuerpos. Otros hacen largas caminatas. Pero la gran pregunta, ¿es resucitado? ¿Ha nacido en ellos? ¿Ha resucitado en ellos? ¿Lo ha hecho con nosotros? ¿Lo ha hecho con usted? Él vive en nuestros corazones. ¿Le hemos reconocido? ¿O solamente conocemos su historia? El mundo conoce su historia. Aún los países comunistas, enemigos del Evangelio, conocen la historia. Pero ¿cómo estamos nosotros? Hemos experimentado su vida. ¿Cómo actuamos cuando vienen los problemas? Cuando se levanta el maligno en contra de nuestra familia, en contra de nuestros matrimonios, en contra de nuestros hijos. Estamos creyendo con fe, con certeza, que Él venció al maligno en la cruz del Calvario. Estamos peleando las batallas de rodillas, escudriñando su palabra. Estamos diciéndole al maligno, no tienes parte ni suerte conmigo, cierro toda puerta. Cristo es mi Señor. A veces se abre el Salmo 23 y se coloca la Biblia sobre una mesa y se prende hasta una lamparita en la noche. Jehová es mi pastor. Pero verdaderamente está pastoreando nuestras vidas. Hoy podemos reconocer, resucitó, pero la gran pregunta, ¿ha resucitado en mi vida? Esperamos que esta predicación haya sido de gran bendición a tu vida, no importando las circunstancias. Alaba y adora a tu Creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga.